tal mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Pierre, ella es Stephanie y esto es Viaje Calla. El día de hoy seguimos mostrando el top de los mejores sitios para visitar en Barcelona y nos encontramos justo en el Parc Güell, otra de las magníficas obras de Gaudí. Así es, vamos a continuar nuestra lista de top lugares y nada, vamos a empezar ya mismo, así que vamos a ello. Fue ideada con la idea de ser una gran urbanización, pero con los años fue cedido al Ayuntamiento de Barcelona y ahora es un parque que la gente viene a visitar como algo turístico. Vamos a ver. Bueno, estos son los banquitos aquí para que la gente descanse. Estos mosaicos son típicos de Gaudí y dicen que estos bancos son ergonómicos. ¿Qué tal, Pierre? Esto sí que es una obra de arte. ¿Y yo? Bueno, como ya sabemos, Gaudí era una persona súper religiosa y en esta zona del parque quería representar una especie de jardín del Edén. ¿Cómo se vería el jardín del Edén si no existiera? Por esta razón es que está todo rodeado de naturaleza y con estas vistas tan magníficas. Olivia. Bueno, durante la construcción de estas dos casas que tenemos detrás, Gaudí había asistido a una obra de teatro llamada Hansel y Gretel, y de allí se inspiró para su construcción. En esta zona del parque que nos encontramos ahora, hay otra de las partes religiosas de Gaudí, y es que cuenta con 33 escalones, justo la edad de Cristo. Las malas lenguas dicen que este número 33 también puede estar relacionado con la masonería, ya que es el número mayor de grado de instrucción que hay dentro de este tipo de religión. Bueno, nos encontramos ya en la salida del parque, la verdad es que les recomendamos muchísimo que vengan y nada, que lo disfruten. Sí, otra cosa también es que el parking aquí es gratuito, el estacionamiento, y bueno, nada, así que si vienen en carro pues no tienen que pagar nada, también está bastante accesible en tren, así sí, que se bueno. Puede llegar con un autobús que los deja en toda la puerta también, y bueno, la entrada que costó 10 euros 10 euros por persona, a veces cuesta 6, pero bueno, me imagino que ahora estamos en temporada alta por ser navidades, pero nada. Vamos ahora al siguiente sitio que les va a gustar mucho, así que bueno, vamos allá. Bueno mi gente, estamos en el puerto de Barcelona. Este puerto que después de los Juegos Olímpicos de 1992 fue reestructurado, fue modernizado completamente. Seguramente se ven un poco ya los anillos olímpicos de fondo. Y es que después de los Juegos Olímpicos todo el puerto se reformó y hoy en día está realmente hermoso. Vamos a mostrarles un poco todo lo que hay hoy en día y nada, vamos a disfrutarlo, así que síganme. Justo aquí empezando el puerto de Barcelona están estas excursiones marítimas. Este vale 8 euros, tienes que pueden costar más o menos 10, 6, un poco relativo el precio, pero más o menos por ahí van. Y son pequeños viajes de media hora, 20 minutos, 40, que te dan estos barcos y la verdad es que están bastante bien. Y es que cerquita del puerto de Barcelona donde estábamos está la playa de la Barceloneta. Seguramente la playa con más turistas de toda Barcelona. Quizá no sea la más limpia, pero es donde seguro hay más vida, más deportes, más gente. Y aún así en invierno podemos ver que hay gente echada disfrutando de la playa. Y justo lo que tenemos atrás es el Hotel Vela o Hotel WW, como le llamen, donde se hacen unas fiestas tremendas en verano. Así que bueno, vamos a mostrarles un poco lo que es esta playa.
Y bueno, mi gente, estamos en el puesto número 8 de la lista. Estamos en la montaña de Montjuic, en este castillo famoso que fue construido en el siglo XVII como fortificación militar. Pero eso es lo de menos, ya que en 1842 este castillo fue invadido por tropas francesas, que de primer paso venían como visita, ya que la realeza española, digamos que le dio permiso a Napoleón para que invadiera Portugal atravesando España. Pero en lo que Napoleón venía con sus tropas llegando a Barcelona, invadió toda España, invadió Barcelona y desde el castillo de la propia ciudad bombardeó la misma ciudad en 1842 hasta en 1843. Así que bueno, esta es una de las primeras historias curiosas que tiene este castillo. Vamos a seguir recorriéndolo, a seguir mostrándole un par de cosas más y nada, vamos a entrar. Y es que además de lo que pasó aquí en la guerra de independencia contra los franceses, se fusilaron más de 4.000 personas en la guerra civil española en la época de la dictadura de Franco, y además de eso este castillo sirvió como prisión militar para muchos de ellos. Desde 1960 este castillo dejó de servir como prisión militar y hoy en día no solo ofrece las mejores vistas de Barcelona, sino que sirve como un museo histórico. Y bueno, vamos al siguiente sitio, vamos a seguir. Un poco más abajo del castillo de Montjuic se encuentra la Anillo Olímpica de Barcelona. Este complejo deportivo con diversos estadios de todo tipo fue creado en el 1992 con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y aunque mucha gente ha visto esta torre gigante de telecomunicaciones, muy pocos saben que también sirve como un reloj solar gigante. Y es que este, en el puesto número 9, es el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Uno de mis sitios favoritos de Barcelona, ya que pues es majestuoso lo grande que es. Y bueno, para dato curioso, está libre el primer domingo de cada mes, como muchos de los museos de Barcelona. Les recomendamos visitarlo y vamos a seguir descubriéndolo. Y es que aquí en lo alto del Turó de la Rovira se encuentra esta batería antiaérea que fue la principal defensa de más de 200 ataques aéreos que sufrió Barcelona. Hoy en día este sitio también se conoce como los búnkers del Carmel. Y es que en el lugar donde nos encontramos ahora se instalaron 4 cañones para defender a la ciudad de Barcelona de ataques aéreos durante la Guerra Civil Española. En teoría, entre estos semicírculos era donde ponían los cañones durante la Guerra Civil. Bueno, y ahora nos encontramos en una de las entradas, o una de las posibles entradas, donde dormían los artilleros durante la Guerra Civil o donde guardaban el arsenal. Está cerrado con candado, pero sería súper interesante ver hoy en día cómo está esto. Después de la Guerra Civil Española, los cañones que se encontraban aquí fueron destruidos y este espacio fue utilizado para acoger al barrio llamado el Barri dels Canons, uno de los últimos barrios de barracas de toda Barcelona. Bueno, y no podíamos
puedas terminar este top 10 en otro sitio que aquí, en los búnkers del Carmel, donde posiblemente se encuentren las mejores vistas de toda Barcelona. Así es, esperemos que les haya gustado mucho este video. Recuerden suscribirse al canal para todo lo que se viene, muchos tips de viaje y mucho más aquí. Recuerden que esto es Viaje Calla.